Bueno, hermanos, nos preparamos para el tiempo de la enseñanza. El tema de hoy, o el título de la enseñanza es La Biblia es nuestra luz. La Biblia es nuestra luz. Y vamos a ubicarnos en Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y vamos a leerlo. Dice así. ¿Están todos listos? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Listos? Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, primeramente vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, gracias te doy, Señor. Quiero pedir tu ayuda para poder predicar tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, todo sobre nosotros, conoces a tu siervo también, y te pido tu ayuda, Señor. Te pido tu ayuda para compartir tu palabra, y te pido también por los corazones aquí, por las personas que están aquí, que tú transformes su vida, Señor, que tú obres en su vida. Señor, necesitamos de ti, Señor, y te pido tu ayuda para todo, Señor, y te doy gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia es nuestra luz. No sé si alguna vez han escuchado de algunas personas que han sido engañadas, de cómo les han vendido una supuesta barra de oro o una cadena de oro o una joya. Entonces, estos engañadores buscan a sus víctimas y les hacen creer que lo que les están ofreciendo es genuino, y estas personas no verifican la autenticidad, sino que se dejan llevar por el engaño. Y después estas personas que son engañadas se lamentan, y uno podría decir: qué gente tan ingenua, cómo pudieron caer en ese engaño, cómo pudieron caer en esa farsa. Pero en la actualidad hay muchos que están cayendo en un engaño peor. Se les ha vendido un falso evangelio, se les ha vendido palabras mentirosas. Engañadores vienen y dicen que vienen de parte de Dios, que hablan de parte de Dios, pero es como la barra de oro, es como la cadena de oro que les venden, o la joya, que es falso. Estas personas hablan un falso evangelio, hablan palabras mentirosas, y al final sus víctimas se lamentarán por no haber verificado la autenticidad de las palabras que hablaban. Pero nosotros hermanos, no debemos caer en el error, no debemos dejarnos engañar. Dios nos ha dado una herramienta para no ser engañados. Dios nos ha dado su palabra para verificar si lo que están hablando es verdadero o es falso. La Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra que viene de Dios. Por lo tanto, si nos dejamos engañar es porque queremos. Si nos dejamos engañar es porque no hemos ido a la palabra de Dios. Y lo que quiero animarte el día de hoy es a que no te lamentes como estas personas, sino que vayas a la palabra de Dios a verificar si lo que habla tal persona es verdadero o es falso. Y como estábamos viendo, la Biblia es nuestra luz. En Segunda de Pedro 1:19, primeramente vamos a ver el primer punto es: tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Dice en Segunda de Pedro 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, más segura. Y cuando se refiere aquí, cuando habla de que tenemos la palabra profética más segura, cuando dice que tenemos la palabra, el apóstol Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento.
al Antiguo Testamento en ese momento. Si recordamos, en ese tiempo no se había terminado de escribir la palabra de Dios y solo estaba el Antiguo Testamento. Entonces aquí está haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero ya en nuestro tiempo la palabra de Dios ya fue revelada por completo. Entonces a nosotros, cuando dice la palabra, incluye toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces cuando dice tenemos la palabra, a lo que se refiere es que tenemos la Biblia, la palabra de Dios que nos ha sido revelada, la palabra profética. Y cuando dice profética, esa palabra profética viene de la palabra en el griego proféticos, que quiere decir aquello que dice un profeta, aquello que dice un profeta. Y si recordamos, Dios utilizó hombres para predicar, para hablar su palabra y para escribir su palabra. Estas personas se les conoce como profetas. Los profetas hablaron de parte de Dios, siendo inspirados de parte de Dios, del Espíritu Santo, y ellos escribieron la palabra, hablaron la palabra y la escribieron fielmente. Esto no proviene de hombres, esto proviene de Dios. Ahora, en la actualidad vemos que hay un montón de profetas, personas que se denominan profetas y que vienen de parte de Dios y que hablan un mensaje de parte de Dios. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios en Apocalipsis 22:18 nos dice que nadie puede añadir o quitar de las palabras del libro de esta profecía. Nadie puede añadir o quitar. O sea, la palabra de Dios ya fue dada. La palabra de Dios ya está completa. No nos ha sido dado más. Ya no hay necesidad de darnos más palabra. Imagínense que nosotros ni siquiera, algunos ni siquiera leen la palabra de Dios y quieren más revelación de Dios. Muchos quieren más revelación de Dios, pero aquí está toda su revelación y no la leemos, no meditamos en ella. Entonces, muchos están buscando experiencias, muchos están diciendo, muchos falsos profetas dicen Dios me dijo. Muchos dicen vengo de parte de Dios, pero realmente los profetas ya no son necesarios. No son necesarios. Lo que es necesario es que se predique la palabra de Dios, que se hable la palabra de Dios, que haya predicadores de la palabra de Dios. Y eso nos incluye a todos nosotros. Ahora, ¿qué son estos llamados profetas? Primeramente, segunda de Timoteo 3:2-4 nos da una característica de ellos. Nos dice que son hombres amadores de sí mismos. Cuando dice amadores de sí mismos, son hombres egoístas. Avaros, cuando dice avaros, es amadores del dinero, vanagloriosos, o sea, son hombres fanfarrones, soberbios, habla de orgullosos, blasfemos, burladores de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, malagradecidos, impíos, o sea, no consideran nada sagrado, sin afecto natural, o sea, sin amor, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces son hombres que aman los deleites, aman este mundo, aman todo lo que hay aquí en este mundo. Y eso es lo que caracteriza por lo general a estos hombres. Pero hay que tener cuidado porque se presentan como hombres de Dios y dan un mensaje que supuestamente viene de Dios. Pero la Biblia dice en 2 de Corintios 11:14-15, 2 de Corintios 11:14-15 dice, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, así como Satanás se disfraza como un ángel de luz, así también sus ministros, los
ministros de Satanás se disfrazan como ángel, como ministros de justicia, como hombres que vienen supuestamente de parte de Dios. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Ahora, algunos dicen, bueno, yo no confío en los profetas. Yo no confío en los profetas, pero confío en mí mismo. Confío en mí mismo. Y eso es un error también, el confiar en uno mismo, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así que cuando decimos yo no voy a confiar en los profetas, en esos profetas falsos, pero voy a confiar en mí mismo, su corazón le va a engañar y su corazón le va a llevar por caminos que parecen, a sus ojos parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En Proverbios 14:12 habla sobre eso. Hay veces que nosotros parece, vamos bien, digo, yo voy bien, estoy yendo a la iglesia una vez por semana, entonces voy bien, dicen, pero hay caminos que nos parecen rectos a nuestros ojos, pero su fin es camino de muerte. Entonces no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros, en nuestro corazón que es engañoso y traicionero más que todas las cosas. Más que todas las cosas, nuestro corazón es engañoso y es traidor, o sea, nos va a traicionar nuestro corazón. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en experiencias también. Algunos dicen, es que yo sentí, miren, yo sentí algo ahí, algo se movía ahí. Pero tampoco, no podemos confiar en las experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos confiar en las experiencias? Porque la misma palabra de Dios nos dice en Mateo 7:22-23 que había hombres, profetas, hombres que hablaron de parte de Dios, dice, hombres que hicieron milagros, hombres que sacaron demonios, hombres que hicieron milagros. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hablaban de parte de Dios, echaban fuera demonios, hacían milagros, y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿podemos confiar en nuestras experiencias? No podemos confiar, porque va a haber personas que van a decir, bueno, hicieron un milagro, yo lo vi, yo sentí aquello en mi corazón, miré como alguien salió, echaron fuera un demonio. Entonces no podemos confiar en las experiencias. La Biblia no nos manda a confiar en las experiencias. Pero la Biblia nos manda a confiar en la palabra de Dios. La palabra dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y cuando habla de esto de más seguro, más segura, es que la Biblia es totalmente confiable. En el griego esa palabra segura es un adjetivo que es derivado de una palabra en griego, baino, que significa caminar donde hay un terreno sólido. Este no es sólido, este terreno. Aquí bien me mato. Pero habla de que cuando usted confía en la palabra de Dios, está en un terreno firme, sólido, inconmovible. Esta es ese terreno firme e inconmovible. Esto es lo seguro, es la palabra de Dios. Entonces usted no puede confiarse en sí mismo, no puede confiar en las experiencias que tiene que confiar en la palabra de Dios. Tiene que confiar en la palabra de Dios. Solo la Biblia es totalmente confiable, solo la Biblia podemos estar seguros. Las experiencias no podemos estar seguros. Ahora, tristemente, la palabra de Dios, hay gente que la tiene en el Salmo 91 ahí puesta como en un estante, no sé. Y ahí nomás se quedó. Y algunos ni la tienen ahí, sino que la tienen empolvada. No pasamos tiempo en la palabra de Dios. Quiero que se analice hoy, el día de hoy. ¿Cuánto tiempo paso en la palabra de Dios? ¿La leo?
¿Estoy pasando tiempo en la palabra de Dios todos los días? Algunos pasan más tiempo en las redes sociales, otros en las noticias, otros en el trabajo, otros en muchas cosas, pero la palabra de Dios no tiene cabida en sus vidas. Y yo me pregunto realmente, si la palabra de Dios no tiene cabida en sus vidas, entonces realmente son creyentes. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Y si no deseo la palabra de Dios, ¿qué le pasa a un niño que no desea la palabra que no desea la leche? Que no desea, un niño recién nacido que no desea leche, o nunca está muerto, o está enfermo. Pero un verdadero creyente desea la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios. Si usted no la desea, analícese y piense, ¿realmente he nacido de nuevo? Sí, hay muchos que vienen y yo me pregunto, ¿por qué no tiene deseo de llevar un estudio? ¿Por qué no tiene deseo de querer meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué no tiene deseo de querer crecer? ¿Por qué para él son más importantes aquellas cosas y la palabra de Dios no vale? Entonces yo digo, ¿realmente ha nacido de nuevo? Tenemos también dice la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Y a qué se refiere esto? La idea es que andamos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad por el pecado. Y lo único que nos da luz en este mundo de mentiras, en este mundo donde hay gente que es mentirosa, donde hay gente que busca engañar, lo único que nos da luz es la palabra de Dios. En este mundo donde aún nosotros mismos creemos que andamos bien y no vamos a la palabra de Dios para ver si eso es cierto, entonces lo que nos alumbra es la palabra de Dios. Y yo quiero que se imaginen en el tiempo que se está escribiendo esto que Pedro está escribiendo. En ese tiempo no había energía eléctrica, en ese tiempo no había estos focos que están aquí. Entonces cuando era de noche, no había luz. Y la única luz tal vez era que la luna. ¿Qué pasaba cuando la luna estaba tapada por las nubes? No se miraba nada, no podía ver ni mi mano, ni su mano podría ver a aquella persona. Entonces, en ese tiempo habían lámparas de aceite, y eso era lo que alumbraba en ese momento. De igual manera, la Biblia es nuestra lámpara. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Si lo quieren buscar. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara para nosotros, lámpara que nos ilumina. O sea, estamos en un tiempo de oscuridad, de pecado, y lo único que nos alumbra es la palabra de Dios. Es una lámpara a nuestros pies. Si usted si anda sin nada, si no tiene esa lámpara, usted va a tropezar. Lumbrera mi camino es algo que nos está guiando por el camino, por dónde debemos ir. ¿Qué pasa cuando los cristianos no quieren pasar tiempo en la palabra de Dios? Usted anda en oscuridad y va a tropezar. Y es más, cuando vengan aquellas personas a ofrecerle un falso evangelio y esas personas no quieren mostrar, no quieren que esto les ilumine. O sea, no quieren la luz de la Biblia, sino que lo hacen a oscuras para venderle un falso evangelio, para venderle aquello falso.
Entonces, la Biblia es lo que nos ilumina y podemos ver a la luz de la palabra si lo que dicen es verdadero o falso. Entonces, la otra pregunta que debemos hacernos, volvemos a Pedro, segunda de Pedro 1:19, es ¿hasta cuándo debemos confiar en la palabra de Dios como nuestra lámpara? ¿Hasta cuándo? Entonces, segunda de Pedro nos dice a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta, dice, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca. Ahora, Pedro está hablando de dos tipos de luz aquí. Dos fuentes de luz. La primera es la palabra de Dios. Él está diciendo, la palabra de Dios es nuestra fuente de luz para poder ir correctamente, para saber si algo es verdadero o falso, para caminar sin tropezar. La fuente es nuestra, es la palabra de Dios, pero también habla hasta cuándo vamos a confiar en esta palabra. La otra fuente de luz dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Entonces hay un lucero de la mañana, dice, salga en vuestros corazones. Y la idea con esto del lucero de la mañana es que el lucero de la mañana era una estrella que anunciaba la llegada de un nuevo día. La llegada de un nuevo día. Entonces, podemos decir que ese lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. En Números 24:17, un profeta llamado Balaam, que era un falso profeta, Dios lo utilizó a este falso profeta para hablar, dar una profecía acerca de ese lucero de la mañana. Dice en Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, dice, estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, este era un profeta llamado Balaam, que estaba en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, el pueblo de Israel, y entonces sus enemigos buscaron a un profeta para maldecirlos, a este profeta, y este dijo, yo no puedo maldecirlos, yo voy a decir lo que Dios dice, lo que Dios me permite decir. Entonces este hombre dio esta profecía. Esa estrella de la mañana hace referencia al Mesías. Esa estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, está refiriendo que nosotros vamos a confiar en la palabra de Dios como nuestra luz hasta el momento cuando Jesucristo venga, regrese. Hasta ese momento vamos a confiar en la palabra de Dios como nuestra luz, como nuestra guía. Hasta ese momento. Ahora, cuando dice hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿cómo es eso? Si Jesús viene a reinar, ¿cómo es que va a estar aquí, salga en nuestros corazones? Si Él ya, nosotros lo hemos recibido como Señor y Salvador, ¿cómo es eso? Y la idea con esto es que actualmente nosotros tenemos dudas. Cuando viene y habla una persona y dice que habla de parte de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios para verificar si eso es cierto. Tenemos dudas en nuestro corazón sobre si alguien viene de Dios o no viene de Dios. Pero cuando Jesús regrese, ya no va a haber necesidad de eso, porque Jesús mismo va a estar reinando. Habrá una perfecta luz. No vamos a andar en tinieblas. Vamos a ver quién es quién y no va a haber dudas. Hasta ese momento nuestro corazón tiene que confiar aquí. Debemos confiar en la palabra de Dios. Cuando llegue ese momento, cuando llegue el lucero de la mañana, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, en nuestro corazón no va a haber dudas. No va a haber dudas. Cristo reinará completamente en nuestro corazón y no vamos a tener ninguna duda hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, hermanos. ¿No le anima eso?
¿No le anima que esta es la palabra de Dios revelada a nosotros? Yo me siento muy gozoso y yo quiero pasar más tiempo en la palabra de Dios. Quiero dedicar más tiempo a meditar en ella, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la santa palabra de Dios. Es algo, un regalo que nos ha dado nuestro Dios. Muchos quieren confiar en personas. Muchos quieren confiar en personas que les digan que Dios les habló. Muchos quieren confiar en experiencias. Muchos quieren confiar en milagros. Pero esto es lo que debemos poner nuestra fe, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es la palabra que viene de Dios. Ese es el segundo punto. La Biblia es la palabra que viene de Dios. Dice el versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y a qué se refiere con eso? Es la idea de que la palabra de Dios no surge de la interpretación particular de nadie. O sea, de que no surgió por la comprensión personal de los profetas. O sea, no es que los profetas se pusieron a pensar sobre cómo le iban a hablar al pueblo. No es que se inventaron ellos la palabra de Dios, sino que ellos hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron la palabra de Dios. No surge de la invención de hombres. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque el mismo versículo 21 dice, versículo 21, vamos a ir: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra no fue traída por voluntad humana. No fueron hombres que se la inventaron y hablaron y la escribieron. No, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra inspirados en el griego es phero, un verbo que significa ser movido interiormente, ser impulsado, inspirado. Entonces estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo a predicar, a hablar la palabra de Dios y a escribirla. No fue invención de ellos, no fue algo que salió de ellos, sino que hablaron de parte de Dios. Dios mismo les indicó qué debían escribir. Y alguno podrá decir, bueno, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos estar seguros que no se lo inventaron? Analicemos la palabra de Dios. Analicemos la palabra de Dios. Primero, miremos la perfecta unidad que tiene la Biblia. La perfecta unidad. Ustedes saben que la Biblia no es un solo libro, son un conjunto de libros. Son 66 libros. Fueron escritos en un periodo de 1600 años. 1600 años para escribir todos estos libros. 66 libros. Ahora, fue escrita por más de 40 autores. Más de 40 personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo para escribirla. Pero lo más interesante es la perfecta unidad que tiene la palabra de Dios. Desde que usted lee el Génesis hasta el Apocalipsis, parece que fuera un solo libro. No que fueran varios, sino que parece que solo fuera un solo libro. Y tiene un solo tema. Podemos ver un tema, la redención. Podemos ver un héroe, nuestro Señor Jesucristo. En todos los libros, nuestro Señor Jesucristo es el héroe. Un malvado que es el diablo. En todos esos 66 libros usted lo puede ver. Un propósito, la gloria de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es posible si son varios autores? Y es porque no fueron varios autores. Es un solo autor. Es un solo autor, nuestro Dios. Usted puede ver la perfecta unidad de la Biblia, de la palabra de Dios. Otra razón. Vamos a la ciencia. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí tiene hechos científicos. Por ejemplo, en 1492 Colón navegó por el océano
y descubrió el continente americano. Pero antes de realizar ese viaje, a Colón se le advirtió: es mejor que tenga cuidado, le dijeron, porque podría caerse por el borde de la tierra. Podría caerse por el borde de la tierra. Ahora, la gente de 1492 todavía pensaba que la tierra era plana. Pero qué bueno que en la palabra de Dios no encontramos eso. En la palabra de Dios, en Isaías 40:22, Isaías 40:22, Isaías es un libro escrito 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Ahora, hasta los 1500, casi los 1500, es que todavía se pensaba que la tierra era plana. Pero mire cómo dice en Isaías 40:22, Él es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Hablando de Dios, Dios es el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la palabra círculo en hebreo es yuk, que significa globo o esfera. Ahora, ¿cómo pudo saber Isaías que la tierra era una esfera, era redonda? ¿Cómo pudo saber? Sino porque fue inspirado por Dios, porque Dios le dio su palabra y la palabra de Dios no se equivoca. Otro hecho científico: el planeta Tierra está suspendido en el espacio. Los egipcios, por ejemplo, de diferentes culturas, los egipcios creían que la tierra era sostenida por pilares. Los griegos creían que un gigante Atlas tenía cargada la tierra en su espalda. Y los hindúes, primero los griegos, los egipcios en pilares, los griegos en un gigante Atlas, y los hindúes, bien interesante, creían que la tierra estaba sostenida por unos elefantes, y que los elefantes estaban sobre una gigantesca tortuga, y que la tortuga estaba sobre una serpiente enrollada, y que la serpiente estaba nadando en un mar cósmico. Y eso era la ciencia que manejaban estas diferentes culturas. Ahora, qué bueno que en la palabra de Dios no encontramos eso. Y en Job, que es uno de los libros más antiguos o de las literaturas más antiguas, Job dice en Job 26:7, dice así: Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Se lo vuelvo a leer. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. La pregunta es: ¿cómo sabía Job que la tierra estaba suspendida sobre la nada? Es porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y así hay muchas cosas más que podemos verificar. Pero no solo eso. Por último, la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. En el mundo nosotros encontramos varios libros que no producen nada en nosotros más que muerte. Los leemos y no producen nada más que muerte, a menos que tengan la palabra de Dios. No producen nada. Pero la Biblia dice en Juan 6:63, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La Biblia es un libro que tiene vida. La Biblia es un libro que tiene vida en sí mismo. Nos habla. No solo nos habla, nos cambia, nos transforma. Martín Lutero dijo: la Biblia está viva. La Biblia me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, se aferra de mí, se aferra a mí. Este es un libro que tiene vida en sí mismo, que habla a nuestro interior, habla a nuestro corazón, nos cambia, nos transforma. Y quiero poner esta ilustración: la Biblia es como cuando usted va a comprar unas semillas que quiere sembrar, y aquellas semillas usted las puede tener almacenadas ahí, y las puede tener almacenadas y como no brota nada. Pero cuando usted las va a sembrar, esas semillas
De esa semilla brota vida, porque hay vida en sí mismo. Y de esa semilla sale vida. La Biblia no solo tiene vida en sí mismo, también tiene la capacidad de dar vida a otros. 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escuchen bien, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de hombres, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene el poder de que nosotros, de renacer, de que nosotros volvamos a nacer, pero un nacer no físico, sino un nacer espiritual, un nacer en el cual vuelvo a tener una relación con Dios. Mi relación con Dios está muerta. Si yo no tengo a Cristo en mi vida, si yo no tengo a Jesús como mi Señor y Salvador, mi relación con Dios está totalmente muerta. Y Dios, por medio de su palabra, nos da vida, por medio de su palabra. Por eso digo que aquel que no quiere pasar tiempo en la palabra de Dios, realmente ha nacido de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este libro nos habla y nos hace renacer un renacer espiritual. Este libro nos habla el día de hoy, porque dice que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo lo demás se va a acabar. Usted se imagínese todo este mundo, y todo este mundo va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios va a permanecer. Todo lo demás se va a acabar. Todo lo que usted mira aquí, usted puede ver imperios, puede ver a personas ricas y todo se acaba, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y tiene la capacidad de darnos vida, de tener una relación con Dios nuevamente. Y yo me pregunto, ¿tiene vida usted? Porque alguien que tiene vida anhela la palabra de Dios, al menos la desea. Tiene la capacidad de darnos vidas y nos cambia. Hace mucho tiempo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Escuché que Él había muerto en una cruz por mis pecados. Y yo no entendía eso, no entendía cómo alguien podía morir por mí. Pero Él murió por mis pecados. Y también escuché que resucitó. Y Él vive. Y entonces su palabra y la obra del Espíritu Santo me hicieron renacer. Me hicieron renacer. Un renacer espiritual en el cual yo dije: ¿qué hay en este mundo? ¿Qué me puede ofrecer este mundo? No tengo nada en este mundo. Cristo me está ofreciendo algo mejor. Me está ofreciendo su amor, su perdón, su reino. Cristo se ofrece Él mismo. Y Él te está hablando el día de hoy. Si no tienes a Cristo, Él te da su palabra y te dice que te ama. Quiere cambiar tu vida si tú dejas que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Dios ofreció a su Hijo en una cruz. No merecía su Hijo morir en esa cruz por nosotros, pero Él lo entregó. El Padre entregó lo más preciado en este mundo. En todo lo que puede existir, el Padre entregó lo más que amaba. Te preguntas: ¿y será que Dios no me ama? Pero Dios te mostró el amor y te está dando su palabra también para vivir en esta vida.
vamos a terminar con unas conclusiones. En un mundo que está en oscuridad, en la oscuridad del pecado, se han levantado muchas personas que dicen que vienen de parte de Dios y que traen un mensaje de Dios, pero no podemos confiarnos. Todo debe ser analizado a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única luz para saber si estas personas vienen de Dios y traen un mensaje de Dios verdaderamente. Solo la palabra de Dios. También debemos confiarnos. No podemos confiarnos en nosotros mismos tampoco. La palabra de Dios. Y la pregunta ahora para los cristianos, bueno, otra conclusión: los cristianos necesitamos pasar tiempo en las Escrituras. No podemos ser negligentes y hacerlas a un lado. Y la otra pregunta es: si realmente eres un cristiano, ¿por qué no anhelas la palabra? Y si no la anhelas, ¿será que has nacido de nuevo? Quiero animarte a eso. Con esto quiero animarte a que analices tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día. Entiendo, Señor, que, Señor, antes no apreciábamos tu palabra, no apreciamos muchas veces tu palabra, pero queremos cambiar, Padre. Te quiero pedir por esta iglesia, que tu palabra, Señor, sea nuestra luz, que nosotros tengamos el deseo por meditar en ella, que no la miremos, no la despreciemos, Señor, porque esta es tu palabra, Señor, y si la despreciamos, te estamos despreciando a ti también. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, cámbianos, transfórmanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.